Alumnos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, estamos en el curso de geometría para el salón de Isaac Newton. El tema de este video va a ser sobre ángulos consecutivos. Nuestros objetivos que vamos a tratar con esta sesión va a ser a reconocer los ángulos consecutivos, identificar la bisectriz de un ángulo y a usar el compás para trazar la bisectriz de un ángulo. Este tema comprende las páginas del libro desde la 44 hasta la 49. Bueno, comencemos. Dado que la clase pasada hablamos sobre los ángulos, ahora vamos a hablar netamente sobre ángulos consecutivos. Entonces, ¿qué son los ángulos consecutivos? Son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado en común respectivamente. Y aparte de ello, que son consecutivos, son uno después del otro, como dice el mismo nombre. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el ángulo AOB y el ángulo BOC. ¿Podemos decir que estos dos son consecutivos? Sí, ¿por qué? Tiene el mismo vértice, que viene a ser O. Y tienen un lado en común, que viene a ser B. AOB, BOC. Este lado B están compartiendo los dos. Por lo tanto, esto es un ángulo consecutivo. Pero, profe, acá solo hay con dos ángulos, ¿puede ser con muchos más ángulos? Obviamente, en acá vemos el ejemplo, ¿no? Tenemos el ángulo AOB, BOC y COD. Todos estos, si se dan cuenta, están compartiendo un vértice que viene a ser el O y están compartiendo un lado. Con A, B y BC están compartiendo la B. Y entre B, C y C o D están compartiendo C. Por lo tanto, esto se puede decir que es un ángulo consecutivo con tres ángulos. ¿Puede ser de más, profe? Claro, si el ejercicio te pide o lo amerita la situación, puedes poner los ángulos consecutivos que requieras. Y vamos a hablar ahora de un tema muy importante que es una parte muy importante de la geometría, porque lo vamos a usar incluso no con ángulos, también vamos a usarlo cuando trabajemos con figuras y todo ello, que viene a ser la bisectriz. En este caso va a ser la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es el rayo que parte el vértice de un ángulo y lo divide en medidas iguales. Digamos que tenemos nuestro ángulo AOB, mide 60 grados AOB, y nos dicen, ya la bisectriz del ángulo AOB. Ya, si nuestro ángulo mide 60, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente dividirlo entre 2. Si lo dividimos entre 2, nos va a generar un ángulo ese punto. Y donde nos genera ese punto va a ser donde marcamos nuestra bisectriz. Y entonces la bisectriz de AOB va a ser un ángulo de 30 y otro ángulo de 30. La bisectriz esta de ahí que está punteada. ¿Y esto qué tiene que ver con los ángulos consecutivos? Pues se interpreta de la manera que, digamos, acá tenemos nuestro ángulo que es de 50 grados y nos dicen haya la bisectriz. Obviamente solo hallamos la mitad. Mitad de 50, 25. Y trazamos ese puntito y esto vendría a ser la bisectriz. Es decir, que se obtienen dos ángulos consecutivos de medidas iguales al realizar la bisectriz. Y bueno, para dar un mejor ejemplo, una mejor explicación de cómo hallar la bisectriz, nos vamos a ir a nuestro amiguito GeoEnzo que nos está apoyando en esta clase de geometría. Y bueno, nuestra pregunta ahora sería, ¿no? ¿Cómo hallar la bisectriz de un ángulo si nosotros tenemos un transportador? Bueno, en este caso el mío no, porque el mío hace uno bien raro, pero nos está ayudando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero ponemos el punto cero en el origen o en el vértice, como se podría decir. Y tenemos que dar que esté en una línea recta respecto a esta parte. Y bueno, esta es la parte inicial, como se recuerda. ¿Qué hacemos? En acá simplemente medimos. Acá tenemos 10, 20, 30, 70, 90, 100, 110. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo que he generado acá mide
110 grados. ¿Y cómo hallamos la bisectriz? Súper fácil. Con otro colito para que se note. ¿Qué hacemos? Para hallar la bisectriz, simplemente nuestro ángulo. ¿El ángulo cuánto mide? El ángulo vale. Pongan el ángulo es equivalente a 110 grados. Y para hallar la bisectriz, simplemente a este ángulo se le tiene que dividir entre 2. Si se divide entre 2, ¿cuánto tenemos? Tenemos 55 grados. Y ahora, ¿cómo hallamos eso? Agarramos otra vez nuestro compás y ponemos, buscamos 55 grados. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Contamos los puntitos. En el caso de ustedes van a contar los que están acá en la parte circular, pero de mí como es una parte recta voy a contar aquí. Va a ser 51, 52, 53, 54 y el palito que más resalta es el 55. Por ello, ahí voy a marcar mi puntito para que sea mi referencia. Aquí, 55. Marcamos el puntito y simplemente trazo mi bisectriz. ¿De qué modo? De este modo. Desde el punto de origen otra vez, o del vértice. Uy, voy a poner de otro color. Desde el punto de origen del vértice trazamos uno que pase por nuestro puntito. Ya pasó por nuestro puntito, entonces podemos decir que esa es nuestra bisectriz. ¿Por qué? Porque aquí también va a medir 55 grados y en aquí va a medir 55 grados. Esto sería el modo de cómo hallar la bisectriz si tenemos el transportador. Y bueno, como la clase pasada también se recuerdan que hallamos la mitad de un segmento con compás, en esta oportunidad vamos a trazar la bisectriz de un ángulo haciendo uso del compás. O sea, hace un rato acabamos de ver cómo hacer si tenemos un transportador y ahora vamos a ver cómo lo hacemos si tenemos un compás. Vamos otra vez a nuestro programa. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos primero entonces? Aquí tenemos nuestro ángulo POQ. No sabemos cuánto vale este ángulo. Normalmente si supiésemos su medida, lo dividimos entre 2 y ya tendríamos la bisectriz. Pero en este caso, como no la tenemos, vamos a trabajar con el compás. Acá tenemos nuestro compás. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Ubicamos la agujita en el origen con el vértice que unen. En este caso es nuestro puntito O. Ahí. Y lo siguiente que hacemos es realizar un trazo con el compás. Y me dirán, profe, ¿pero a qué distancia? Aquí, aquí, aquí. Ustedes pueden hacer donde más gusten, pero para que ustedes referencien bien, háganlo por la mitad o menos, no hay problema con ello. Después de esto realizamos este trazo. Después de realizar el trazo, si se dan cuenta, hemos generado una intersección entre entre OP y en OQ. Lo siguiente que haremos va a ser realizar otros dos trazos. Digamos que vamos a realizar acá también la agujita, ponemos en ese punto y ya tenemos una media fija. Acá digamos que lo vamos a hacer a 5 centímetros, ¿ya? Lo realizamos a 5 centímetros. ¿Y qué hacemos? Realizamos el trazo, un tracito así pequeño. Pum. Listo. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a realizar otro trazo, pero en la intersección de abajo. Si nosotros hemos realizado el trazo con, digamos, 5 centímetros, abajo también se tiene que hacer con 5 centímetros. Si se hace con otra medida no va a funcionar, no va a servir. Por ello, si hacen arriba con 3, abajo también tiene que ser con 3. En este caso yo he trabajado con 5 centímetros, otra vez vuelvo a mi medida, 5 centímetros y realizo el trazo. 5 y listo, realizo el trazo. Y ahora si se dan cuenta, en esta parte se ha generado una intersección, un punto. Esta parte vendría a ser nuestra referencia para marcar nuestra bisectriz.
Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Procedemos a marcar. Desde nuestro punto de origen ponemos aquí otra vez y vamos a realizar una recta que pase por este puntito. En este caso sí está pasando. Y listo. ¿Qué estaremos diciendo? En este ejemplo hemos marcado la recta OT, que viene a ser la bisectriz de POQ. Esta viene a ser la forma de marcar una bisectriz usando el uso del compás. Y bueno, prosiguiendo con las actividades, vamos a pasar a desarrollar. Estamos en la sección de Aprende Más y vamos a comenzar por comunicación matemática. La primera pregunta nos dice, indicar si es verdadero o falso las siguientes proposiciones. ¿Solo dos ángulos pueden ser consecutivos? Este es absolutamente falso. ¿Por qué? Hace rato les comentaba que no, incluso les puse de ejemplo de que no solo se podían hacer los ángulos consecutivos con dos ángulos, sino también podía ser con más, puede ser con 3, con 4 o con lo que requiere el caso. La otra dice, los ángulos consecutivos no tienen el mismo vértice. Esto también es completamente falso, dado que esta es la principal característica que tienen estos ángulos, ¿no? Que comparten el origen, el vértice, como les dije. Pasando a la segunda nos dice no, usando los términos de recuadro, completar las siguientes proposiciones. La bisectriz espacio, espacio, espacio a un ángulo en espacio, espacio, espacio iguales. Lo que iría de aquí de manera adecuada sería la bisectriz divide a un ángulo en partes iguales. El otro nos dice 2 espacio, espacio, espacio son consecutivos si tienen el espacio, 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 vértice y un espacio, espacio, espacio en común. Esto también iría de esta forma, ¿no? Dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y un lado en común. Justo lo que aquí nos está diciendo que nos de manera contraria, por eso le hemos puesto falso. Continuemos. La 3 nos dice, ¿cuántos ángulos hay en el gráfico? Si se dan cuenta, tenemos el ángulo AOB. El otro ángulo que estaría formando sería BOC. ¿Cierto? Pero si se fijan bien, también tenemos un ángulo mucho más grande, que vendría a ser el ángulo AOC. Entonces, ¿cuántos ángulos hay en el gráfico? Hay 3 ángulos. Vamos con la 4. Si OM es bisectriz del ángulo AOB, entonces ON será bisectriz del ángulo COD. Aquí tenemos AOB y nos dice que OM es su bisectriz, o sea que lo está partiendo en partes iguales. Y nos preguntan, ON va a ser igual que la bisectriz del ángulo COD. Esto, si ustedes llegan a tener el libro en sus manos en físico, si miden esto, si miden estas rectas, las rectas están derechitas, o sea, no hay ninguna que se esté doblando, ninguna que se esté inclinando. Y en ese caso, se podría decir que sí es bisectriz. Otra forma de identificar esto también sería por una propiedad que ya conocemos, ¿no? Que si estas rectas, por ejemplo, de OA y OC son rectas continuas, al igual que OB y el OD, entonces, por la propiedad de ángulos opuestos por el vértices, esta medida va a ser igual que esta. Por lo tanto, si esta bisectriz, si OM es bisectriz de AB, ON va a ser bisectriz de DOC. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿no? En el gráfico trazar bisectrices de los ángulos AOE en esta parte y EOB en esta otra parte. Luego dice, vamos a medir el ángulo formado y ya. Esa va a ser nuestra respuesta.
Primero que nada, esta parte de acá, esta recta que ven, AB, ¿qué tipo de ángulo es? Es un ángulo llano, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto mide 180 grados. Por lo tanto, solo tenemos que saber cuánto mide un lado y el otro lado solo va a salir automáticamente. Para ello agarramos nuestro transportador y vamos a marcar. Vamos al punto de origen y medimos. Y podemos ver que el ángulo mide AOE mide 110 grados y el ángulo EOB mide 70 grados. Entonces solo colocamos. Ponemos aquí que el ángulo AOE mide 110 grados y que el ángulo EOB mide 70 grados. Ya que sabemos sus medidas, simplemente procederemos a hacer lo que les enseñé ¿no? Para las bisectrices, que va a ser dividir entre 2. En esta parte, para la primera bisectriz, que viene a ser EOB, que es igual a 70 grados, vamos a dividir 70 grados entre 2, lo cual nos va a salir la bisectriz, la primera bisectriz, con 35 grados. Y medimos, pasamos a nuestro transportador y medimos. En esta parte está 10, 20, 30, 31, 32, 34, 35. Vamos a marcar de otro color para que lo reconozcamos. En 35 ya marcamos. Esa vendría a ser nuestra primera medida, nuestra primera bisectriz de EOB. Ver, hay que poner una flechita para que se vea. Ya. EOB está pasando por la bisectriz. Sí, está pasando por la bisectriz. Esto vendría a ser. Y esto que sea nuestra bisectriz OP. Y ahora, para este otro lado, tenemos que tener también que AOE mide 110 grados. Y lo que se hace simplemente lo vamos a dividir entre 2. 110 grados entre 2. Nos estaría dando un igual de 55 grados. Lo voy a poner en otro lado para que no esté afectando la gráfica, ¿ya? Listo. La bisectriz, la segunda bisectriz, va a ser de 55 grados. ¿Por qué 55 grados, profe? Porque es la mitad de 110. Pasamos a medir también aquí otra vez. Ya mira, como les dije que tiene dos medidas, de acá es el 10 y acá también comienza un 10, nos vamos a basar con esta medida. Vamos a marcar de color amarillo para que se note, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué hacemos? 55 ubicamos, acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 55 sería este punto. Ahora que lo tenemos marcado, simplemente vamos a proceder a realizar la recta. Vamos al punto de origen y hacemos que pase por ese lado. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Decimos que este ángulo mide 35 grados. De igual modo, esto mide 35 grados. Esto también mide 55 grados. Y esto también mide 55 grados. Uy, acá se me olvidó poner la recta. Ya que sea esto P, esto que sea la letra Q. Ya tenemos los bisectrices. ¿Qué nos dice? Luego medir el ángulo formado. O sea, vamos a medir cuánto mide Q o P. Acá simplemente lo ponemos.
QOP es igual a 55 más 35 grados. ¿Cuánto estaría midiendo el ángulo QOP? Estaría midiendo 90 grados. Así es, si esto lo medimos con nuestro transportador, estaría midiendo 90 grados. Nos vamos aquí a nuestro punto de origen. Movemos. Y si se dan cuenta, está ahí formando un ángulo de 90 grados. 90 grados, prácticamente está formando un ángulo recto. Listo chicos, esta sería la quinta pregunta. Y siguiendo con la resolución de problemas, entraremos en esta sección donde ya tenemos que desarrollar cada uno de estos. Por ello vamos a desarrollar las que son pares. Dado que la clase pasada realicé las impares, en esta ocasión realizaré los ejercicios pares. ¿Está bien? Comenzamos por el ejercicio 6. Bueno chicos, comenzando con la pregunta número 6, nos dice, ¿no? Graficar los ángulos consecutivos AOB y BOC, tal que la medida del ángulo AOB es de 25 grados y la medida del ángulo BOC es de 45 grados. ¿Cuánto mide el ángulo AOC y de qué tipo es? Procederemos a dibujar, ¿no? Agarramos nuestro compás y dibujamos. Este punto de aquí va a ser nuestro punto de origen o nuestro vértice. Ubicamos bien nuestro transportador y ya. Listo, ¿qué hacemos? Pasamos a graficar. Pasamos a graficar y lo primero que vamos a hallar es A o B, dado que nos vamos al 25. 25, acá está el 25 grados. Entonces vamos a dibujar esta pequeña recta. Ubicamos nuestro punto de origen y lo hacemos pasar. Listo. Esto vendría a ser nuestro ángulo de A o B con una medida de 25 grados. Ahora vamos a hallar esta que dice que mide 45 grados. Agarramos nuestro transportador y giramos. Si acá estaba nuestro punto de origen, giramos hasta que esté ahí. Y B o C, el punto C está en 45 grados. Entonces lo buscamos 40, 45, justo está acá. 10, 20, 30, 40, 45, la línea que sobresale. Lo marcamos y vamos a trazar. Bueno, en este caso es la medida BOC y el ángulo formado es de 45 grados. En todo caso, ¿cuánto vale la medida del ángulo AOC? AOC es igual a 25 grados más 45 grados. Obviamente la suma de estos dos. Entonces, ¿cuánto vale la medida del ángulo AOC? Vale 70 grados. Y nos dice, ¿qué tipo de ángulo es? 70 grados es un ángulo agudo. Y con esto sería la pregunta número 6. Pasando a la pregunta número 8, nos dice, graficar los ángulos consecutivos MON y NOR, tal que MON es igual a 84 grados y NOR es igual a 96 grados. Y nos pide hallar la medida de MOR. Obviamente aquí solamente hallaríamos la suma, como realizamos en el anterior ejercicio, pero como nos dice graficar, tenemos que demostrar cómo y por qué se resulta esa suma. Entonces agarramos nuestro transportador, ya tenemos un punto de origen, le damos O y listo. Realizamos nuestro primer trazo, nuestro trazo inicial. Ya tenemos nuestro trazo inicial y nos dice que mide 84 grados. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, acá está 80.
empezamos al 84, 81, 82, 83, 84. Realizamos nuestra pequeña marca y pasamos a trazar. Pasamos a trazar y listo. Esto vendría a ser nuestro ángulo MON, que estaría midiendo 84 grados. Entonces vamos a proseguir con NOR. Entonces agarramos el transportador y giramos. Ya que está en nuestro punto de origen, giramos nada más. Giramos, giramos, giramos. Y ahí lo tenemos. Nos dice que mide 96 grados. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Acá está nuestro 90. Acá está el 95 y acá está el 96. Realizamos nuestra marca en esta parte y pasamos a realizar nuestro trazo para completar el ejercicio. Listo. Dado que ya tenemos nuestra marca, esta es nuestra medida NOR. Que tiene la medida de 96 grados. Entonces nos pide cuánto vale MOR. Podemos afirmar que MOR es igual a 84 grados más 96 grados. Que MOR vendría a valer 180 grados. ¿Y qué tipo de ángulo es? Es el ángulo llano. Bueno, pasando al ejercicio número 10, nos pide graficar un ángulo de 172 grados y trazar su bisectriz con el uso del compás. Luego comprobar con el transportador. Para que vean que esta es una recta de 172, se pueden dar cuenta que acá está mi punto de origen, 70, 71, en 72 está la recta. Por lo tanto, este es mi gráfico de mi ángulo de 172 grados. Pasamos para usar el compás. Ya saben que nos vamos al punto de origen y tenemos que marcar una marca alrededor de toda esta parte para poder tener una referencia. En este caso lo voy a poner de color amarillo, ¿está bien? Como le dije, no importa en esta partecita. Entonces le metemos, digamos, 5 centímetros y empezamos a realizar el trazo. Trazamos y como se dieron cuenta, hemos generado dos puntos de intersección, uno en la recta AO y otro en la recta OD, que viene a ser acá. ¿Qué hacemos? Simplemente otra vez ubicamos ese punto de intersección y colocamos la agujita. Y ahora digamos que queremos girar a 5. Giremoslo más, giremoslo a 10, ¿ya? Lo ponemos a 10, le ponemos una pequeña marquita y realizamos este pequeño trazo. Luego ubicamos la aguja en el otro punto y realizamos también el trazo. Obviamente está con la medida de los 10 centímetros, ¿ves? 10 centímetros. Y realizamos el trazo. Y si se dan cuenta, en esta parte se ha generado un punto de intersección. Y lo que hacemos va a ser simplemente pasar por esa parte. Vamos a nuestro punto de origen. Uy, mejor que sea punteado para que ustedes puedan diferenciar. Listo. Vamos a nuestro punto de origen y lo hacemos pasar por esta partecita. Listo. Esto vendría a ser mi bisectriz o M, por decirlo así. Entonces nosotros tenemos la medida que sería 172 grados.
si la dividimos entre 2 para tener la bisectriz, nos tendría que salir el ángulo de 86 grados. Para ver si esto es cierto, vamos a comprobar con nuestro transportador. Mira, acá está 0, chan, chan, chan. Y se dan cuenta, acá está 80, 81, 82, 83, 84, 85. Y justo está pasando por 86. Entonces podemos decir que nuestro gráfico que se ha ido a la bisectriz a través del compás ha sido de manera correcta. Dado que esta parte mide 86 grados. 86 grados mide esta parte. Al igual que esta otra, que hace 86 grados. Esta sería la pregunta número 10. Bueno chicos, pasamos a la pregunta número 12, la cual nos dice graficar los ángulos consecutivos AOB y BOC, tal que la medida del ángulo AOB es igual a 60 grados, como podemos ver acá, y la medida del ángulo BOC es igual a 80 grados, como podemos ver aquí. Y nos dice luego trazar la bisectriz del ángulo AOC. AOC, o sea, no nos está pidiendo ni de AB, ni de BC, ni de la mitad como hace rato, sino del ángulo AOC. Y lo hacemos sencillo, con el uso de compás nos dice. Agarramos nuestro compás, colocamos la punta en el origen y realizamos una traza de AOC. B dejamos de lado ahí por un momento. Para ello lo ponemos, digamos, en 5 centímetros, ¿ya? O sea, no necesariamente, no siempre va a ser 5 centímetros, pero yo lo hago para que ustedes puedan visualizar en sus pantallas. Le voy a poner un color amarillo y listo, trazamos. Ya que vimos que se han formado los puntos en esas partes, las intersecciones, vamos a pasar a trazar también por ahí. Va a ser de color, un color celeste va a ser. Vamos a este punto de intersección que tenemos, que se ha generado en AO, y realizamos una medida, que sea una medida de 8 centímetros, podría ser 8, veamos, que sean 8 centímetros, ¿ya? 7, 8 centímetros, listo. Tenemos 8 centímetros y trazamos. De igual modo en la otra intersección. Ahí está. Tenemos 8 centímetros, como pueden observar, lo estoy regulando. Uy, se movió. 8 centímetros. Y trazamos. Y como podemos observar, aquí ya tenemos un punto de intersección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proceder a realizar el trazo de la bisectriz. Cambiemos de color para que esté ya. Si ven, si pueden observar, hemos pasado. Entonces, dado que tenemos esta bisectriz, vamos a medir. Ya que si tenemos nuestros datos, ¿no? Que viene a ser AOB es igual a 60 grados y BOC es de 80 grados, nuestro ángulo AOC estaría siendo 140 grados, la suma de ellos. Entonces la bisectriz estaría siendo 70 grados. Si comprobamos con el transportador, pueden darse cuenta que está exactamente en 70 grados, del 0 a 70 grados. Entonces nuestro trazo ha sido de manera correcta. Y bueno chicos, ya que acabamos los ejercicios pares, pasamos a su parte favorita, ¿no? Que viene a ser las actividades que van a desarrollar ustedes. Las actividades que van a desarrollar ustedes va a ser práctica en casa. Como pueden ver, acá tenemos todos los ejercicios. Si se dan cuenta, los 5 primeros ejercicios ya se trabajó en la clase pasada, por lo tanto no tendría sentido que sigan haciéndolo, ¿no? Por lo tanto, su tarea va a ser desde las 6 hasta la 15. ¿Está bien? De 6 a 15, lo voy a apuntar ahí en la descripción para que ustedes se recuerden también. Bueno chicos, esto sería la clase
de este video. Y bueno, les agradezco por su atención, ¿no? A los que están viendo han atendido. Y bueno, ya saben, si tienen dudas, consultas o desean saber algo del tema, ahí estoy dejando mi número en pantallas. Bueno chicos, cuídense, espero que se encuentren bien. Chau chau.